Solo siente lo que está viviendo en este momento ese estadio de Santiago Bernabéu en una noche impresionante en Madrid. Es el clásico entre el Real Madrid contra Barcelona. La tensión es eléctrica. Lamine Yamal se desliza entre defensores como un fantasma. Kylian Mbappé golpea con la precisión de un rayo. Ya van 2-1 en ese momento. Un gol adicional puede cambiarlo todo. Ahora, mantén esa imagen, porque en el mundo de las criptomonedas XRP está a punto de anotar el gol ganador en un partido que ha estado rugiendo durante años. ¿Sabías que solo en el 2025 las stablecoins, que son el pilar actual de las criptomonedas, impulsaron transacciones por más de 46 billones de dólares? Eso es más de 3 veces el volumen de Visa, y XRP está justo en el corazón de toda esa revolución. Abróchense el cinturón, porque nos sumergimos en un profundo regreso de XRP. Esto es XRP desatado. En estos minutos, de verdad, mostraremos una verdad cruda que podría redefinir tu portafolio. Imagina esto. Ripple es el underdog, o el que nadie quiere ver, que ha estado luchando contra gigantes regulatorios. Acaba de ejecutar una jugada maestra. Adquirieron completamente a Hidden Road, un powerhouse de corretaje Prime, por la asombrosa suma de 1.25 billones de dólares en términos americanos. Y boom, lo renombraron como Ripple Prime. Claro, ¿se acuerdan de Amazon Prime? Parece algo parecido. Esto no es solo un cambio de nombre, es un cambio sísmico. Ripple Prime es ahora la primera compañía cripto en poseer un broker Prime global multiactivos para ballenas institucionales. Estamos hablando de clearing, financiamiento y corretaje a través de Forex, activos digitales, derivados, swaps y renta fija. De todo. Desde que el acuerdo se cerró en octubre del 2025, la actividad se ha triplicado. ¡Triplicado! Los clientes institucionales están acudiendo en masa porque Ripple Prime se integra perfectamente con el ecosistema de Ripple. Sus rieles de pago, soluciones de custodia, el token XRP, la reluciente nueva stablecoin de RLUSD, todo alineado. Imagínate usar RLUSD como colateral para productos de corretaje Prime. Algunos clientes de derivados ya mantienen saldos en ella. ¿Y XRP qué? Es el sistema nervioso central, facilitando liquidaciones, impulsando la liquidez y desbloqueando acceso a mercados masivos como el DTCC. Esto es la expansión agresiva de Ripple en acción. 5 adquisiciones mayores en solo 2 años. Hablemos de ellas. G-Treasury para gestión de tesorería, Rail para pagos, Standard Custody, Metaco y ahora Hidden Road. Estos dos últimos habían hablado de puro tema de custodia. Todos liderados por el CEO Brad Garlinghouse están construyendo un imperio donde la blockchain reduce costos y supercarga la eficiencia. Si el clásico sobre dominancia, Ripple Prime es la era de los galácticos del Madrid, ensamblando superestrellas para aplastar a la competencia. Pero, ¿se acuerdan también del Barcelona? ¿Se acuerdan de ese tripleta que eran Suárez, Messi y Neymar? Todo esto está así, alineándose. Cada equipo tenía algo muy poderoso. Pero ¿por qué esto importa para XRP? Porque XRP no es solo un token, es el combustible. A medida que las instituciones entran, la demanda por la moneda se dispara. Estamos al borde de que XRP se convierta en el go-to para liquidaciones transfronterizas en un mundo de stablecoins que hoy en día supera los 300.000 millones de dólares en market cap. Pero avancemos al campo que es aún más grande. Según el informe State of Crypto del 2025 de la empresa gigantesca A16Z, las cripto han crecido de manera exponencial. La capitalización de mercado rompió los 4 billones de dólares. Las blockchains manejan 3.400 transacciones por segundo, 100 veces más que hace 5 años. ¿Y las stablecoins? Pues miren, 46 billones de dólares en volumen, rivalizando con Visa y PayPal. Y más de 175 billones en ETPs de Bitcoin y Ethereum. Pero, ¿y XRP? Está prosperando en esta maduración. Estados Unidos pasó de ser hostil a apoyar con la ley Genius para las stablecoins y la ley Clarity, aprobada en la Cámara hace poco, pero en proceso está en ese tema. La orden ejecutiva 14178 revirtió las vibras anticripto, creando un grupo de trabajo para políticas digitales modernas.
Esa claridad es el boleto dorado de XRP. No más sombras de la SEC. La victoria completa de Ripple en la corte allanó el camino. Ya estamos al otro lado. Las stablecoins son las estrellas aquí. Suministro total por encima de los 300 mil millones de dólares, con RLUSD integrándose en Ripple Prime. Más del 99% están denominadas en dólares, con un tema muy importante: 150 mil millones de dólares que están localizados en los tesoros americanos. Eso es muy importante porque además de ser un activo clave, están aportando y apoyando toda esa economía americana de deuda. Y esto significa que vienen cosas buenas. Mientras los bancos extranjeros abandonan los tesoros americanos, las stablecoins fortalecen el dominio del dólar. XRP, con su velocidad y bajas tarifas, es perfecto para la economía on-chain. La adopción institucional está explotando. Gigantes como BlackRock, Fidelity y JP Morgan están adentro más que nunca. Fintechs como Stripe y la misma PayPal, que ha construido cosas interesantísimas sobre XLM, están en ese momento construyendo blockchains a todo dar. ¿Y los ETFs de XRP? ¿Qué está pasando? Ahí es donde se desarrolla el drama real de este momento. En un mercado donde los ETPs tienen 10% del suministro de Bitcoin y Ethereum, XRP es el siguiente en la lista de espera. El mundo on-chain está en auge. DeFi, todo lo que tiene que ver con activos del mundo real que ya superan los 30 mil millones de dólares, todo lo que viene con DePIN proyectado a 3.500 millones de dólares para el 2028. Los mercados de predicción como Polymarket alcanzaron billones durante las elecciones. Incluso los meme coins se están enfriando mientras que la utilidad real toma el control. XRP encaja perfectamente, rápido, escalable y probado en toda la batalla. Y hablando de trading emocionante, el exchange MEXC ha lanzado la campaña Blue Chip Blitz. 2 millones de dólares price pool esperan, donde puedes tradear activos Blue Chip con 0 comisiones en ciertos contratos de futuros y competir por premios increíbles, incluyendo nada más y nada menos que un Cybertruck de Tesla. Esto es una gran oportunidad para aprender y mostrarle a la gente cómo sabes tú tradear. Aunque está enfocado en Bitcoin, Ethereum, BNB y Solana, para todos los futuros las tareas de spot trading permiten volumen en pares como XRP, haciendo que sea una oportunidad perfecta para sumergirte en el mundo de XRP mientras que ganas recompensas. En XC tienes grandes oportunidades. Además, este premio de 2 millones de dólares que estará repartido entre muchos será un hit. Por eso te dejo acá en la descripción un link para que te inscribas y empieces a participar. Si las criptos son el clásico, el 2025 es la segunda mitad, donde el Madrid, podríamos referenciarlo como si fuera el viejo sistema financiero, se cansa, y el Barcelona, que son innovadores, con cosas muy buenas como lo que hace Ripple, lanza un contraataque para ganar y batir este partido. XRP es el delantero, listo para anotar el decisivo gol final. Es como cuando Messi jugaba, nada más y nada menos. Ustedes saben bien que me gusta Barcelona, pero tengo gran respeto por el Madrid. Acá hablemos de esto. ¿Entran los árbitros o la falta de ellos? El shutdown del gobierno de Estados Unidos ahora, en el día 26, el 26 de octubre del 2025, están estancando todo, pero los guerreros cripto no retroceden. Pues miren, Brian Armstrong, que es el CEO de Coinbase y es un berraco haciendo cosas buenas, acaba de irse a Washington reuniéndose con 25 senadores en solo 2 días. ¿Cuál era su misión? Pues presionar por claridad en la estructura de mercado vía la Clarity Act o la ley o proyecto de ley Clarity. Ese proyecto de ley define commodities digitales como XRP, entrega la supervisión a la CFTC y frena el exceso de la SEC. Todo esto va en proceso. Ya pasó la Cámara con votos de 294 a 134 en julio, pero el Senado está bloqueado. La campaña Crypto Needs Clarity de Armstrong, o Clarity, que se refiere a un té especial que ellos están trayendo, completa con un camión brandeado entregando té a los legisladores, es un coñazo, es un jab astuto a la necesidad de claridad regulatoria dulce. El apoyo bipartidista está creciendo, los senadores están urgentes, ven el potencial de las cripto para modernizar las finanzas. En medio del caos del shutdown, Armstrong promete seguir luchando. Esto no es solo charla, es acción que podría desbloquear millones o billones en capital institucional. Para XRP, esta claridad significa libertad.
No más demandas. Aceleración total en la innovación. Es como una tarjeta roja al viejo guardia, dando a XRP el espacio para salir corriendo, para ganarse ese sprint. Ahora, hablemos del clímax. Los ETFs de XRP que todos llevamos esperando esta precisa semana. El Rex Osprey XRP ETF, con ticker que es XRPR, ya está en vivo. Lanzado el mes pasado, en septiembre del 2025, rompió los 100 millones de dólares en AUMs, en activos bajo administración, en solo un mes. Ahora, en 107 millones de dólares hoy, cotizando alrededor de los $20.65 por acción, da exposición spot directa a XRP sin el problema de tener las billeteras para los que no quieren meterse directamente en las cripto. Es emitido por Rex Shares y Osprey Funds, que son los pioneros de Estados Unidos superando el ETF de hashtags en Brasil. O sea, ya hay dos ETFs de XRP spot en el mundo, el de Brasil y este. Los inflows institucionales están vertiéndose con firmas como Evernorth teniendo reservas completas holdeadas de XRP. Evernorth, lo dije en el último video, tiene una meta de llegar a los $1.000 millones de tesorería enfocada solamente en XRP, con el apoyo de Chris Larsen, con el apoyo de Ripple y también con el apoyo de SBI. XRPR rasea el precio de XRP de cerca, beneficiándose del crecimiento del ecosistema de Ripple, pero eso es solo el opener, solamente el inicio. 6 aplicaciones más, la de Grayscale, 21 Shares, Bitwise, Canary Capital, WisdomTree y CoinShares están pendientes. Las fechas límites eran del 18 al 25 de octubre, pero el shutdown las ha retrasado. Esperemos decisiones a finales de noviembre o de pronto a diciembre, una vez se resuelva todo este problema de shutdown. Probabilidades en el Polymarket, ¿cuáles serían? 99% para al menos una aprobación más para fin de año, con $177.000 apostados en esto. Es increíble. Analistas predicen que XRP pueden subir a entre 5 y $10 apenas salga al menos una aprobación. Volúmenes altos de futuros en la CME muestran el apetito por estas monedas. 26.900 millones de dólares desde mayo señalan acumulación de dinero muy grande. Esto es FOMO institucional. Todos quieren estar ahí. Los ETFs de XRP puntean todo lo que tiene que ver con las finanzas tradicionales y las cripto, justo como los productos de Bitcoin y Ethereum, que desbloquearon más de 175.000 millones. Con Ripple Prime amplificando la utilidad, XRP podría dominar los pagos transfronterizos en un mundo impulsado por las monedas estables. Mientras el reloj avanza, XRP se para al borde. De batallas regulatorias a triunfos de ETFs, está reescribiendo las reglas. Como las épicas rivalidades del clásico, este partido entre finanzas antiguas e innovación cripto está lejos de terminar, pero XRP está ganando terreno. No te quedes en las gradas, investiga, invierte sabiamente y observa la revolución desplegarse. Y no te olvides regalarme un gigantesco like, suscribirte al canal y dejarme un comentario. ¿Cuánto crees que quedó del partido? ¡Chao! Nos vemos en la próxima.